¿Cómo están? Buenas tardes, soy Gabriela Martínez de Bajo Consultores, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va el día de hoy? Aquí andamos nosotros en nuestra transmisión de los jueves. Han sido días de locos, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. A veces somos un poco intermitentes, pero aquí estamos. Esto que platicamos siempre de no dejarlo, de ser constantes, a veces no nos es tan funcional por temas de traslados y distancia. Luego ya estaba pensando que casi que me voy a orillar en algún punto de la ciudad donde venga manejando, voy a transmitir desde el coche. Al final el tema de la movilidad cada vez está más en auge, entonces lo voy a tener muy considerado. Pero bueno, no sé qué tan bien se vería que estuviera transmitiendo desde el coche, ¿no? Con esta parte de atrás, pero bueno, igual cuéntenme, si no les importaría, con mucho gusto lo podemos considerar también. Y creo que sería mucho más funcional. A veces nos tenemos que trasladar en estos horarios medio extraños y raros que tenemos, entonces bueno, pues si no les importase que lo hiciéramos así, me encantaría que nos regalaran un comentario para que también lo pudiéramos considerar y pudiéramos evitar tener como menos ausencias. Espero que estén muy bien, Talenters. ¿Cómo se encuentran hoy? Nosotros hoy vamos a platicar de, digamos, como la responsabilidad que nosotros tenemos como recursos humanos en el tema de protección civil. Y hablo la palabra responsabilidad y hablo del tema de protección civil, justo voy amarrándolo pues a la fecha, ¿no? Creo que no es algo menor, no es algo que tendríamos que pasar de lado. Lamentablemente, pues ya pasaron 2 años del sismo anterior y pues el año pasado creo que todavía estábamos como muy sensibles, que estábamos como mucho más perceptivos en lo que había pasado, que todavía los simulacros nos los tomamos como un poco más a pecho y hoy no. Hoy la realidad es que todo fue mucho más diferente. Entiendo que pues los seres humanos de cierta manera en algunas cosas evadimos como las situaciones que no son tan gratificantes o no son tan agradables y es una manera como de protegernos y lo entiendo perfectamente, pero también el hecho de que tomemos las cosas con la seriedad de vida puede ser la diferencia. Entonces, como ya varias veces les he platicado, aparte de esto que hacemos en la consultoría y los cursos y demás, soy docente en licenciatura y hoy hubo un simulacro en el campus y hace un año también, casualmente me tocaron los 2 días en el simulacro. Y el año pasado fue como muy emotivo, hubo, o sea, sí, el tema de la alarma, nos replegaron, nos concentraron, digamos, como en el patio y leyeron un poema, no recuerdo si era un poema o un algo, pero era como muy bonito lo que leyeron y la verdad es que fue muy emotivo y además acababa de suceder, entonces había muchos chicos que estaban como, pues sí, o sea, conmovidos genuinamente. Y posterior a que leyeron como este documento, este poema, este verso, se guardó un minuto de silencio, lo cual todavía fue como mucho más ensordecedor, que parecería que un minuto pues es cualquier cosa y en realidad cuando estás en esta situación pues se percibe mucho más extenso. Y hoy simplemente fue como el simulacro, nos replegaron afuera de nuestros salones, esperamos la indicación de protección civil y regresamos a nuestras aulas, ¿no? Entonces, entiendo, cada quien tendrá su ideología y la razón por lo que lo hace y lo deja de hacer, pero el mood de los alumnos fue totalmente diferente, ya estaban chacoteando, ya estaban en el celular, ya estaban texteando y es como, oye, ¿no te acuerdas que hace 2 años pasó algo súper fuerte? ¿No? Y que seguramente ustedes, talenters, lo han escuchado mucho, que hace 2 años, como es el 19 de septiembre, muchas veces hacemos un simulacro en muchos de los lugares, en las alcaldías, en las oficinas, en los corporativos grandes, se hace este simulacro y gran parte, no estoy generalizando, pero gran parte de las personas que participaron en esos simulacros lo tomaron a broma, estaban en el celular, estaban fumando, de ahí se fueron al Oxxo, ¿no? Y terminando eso fue como regresaron a la oficina y cuando en realidad tembló fue cuando muchos, gracias a ese simulacro que había habido
unas horas antes, supieron cómo reaccionar, cuál era la ruta de evacuación por la cual se tenían que mover, y que aunque no lo habían hecho de manera consciente o de manera real y seria, pues también estaban haciendo esas o siguiendo esas instrucciones que les habían dado unas horas atrás, ¿no? Y entonces ustedes también están en esto, y entonces muchos comentarios fue como, oye, si no hubiera habido ese simulacro, también en nuestra oficina hubiera habido mucho más caos, o en la oficina de mi amigo, de mi primo, de mi familiar. Gracias a que sí hubo ese simulacro, mucha gente se salvó porque supo cómo reaccionar, supo por dónde salir. Justo habían abierto la ruta de evacuación o la puerta de emergencia que nos llevaba a tal lugar, porque normalmente está cerrada, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que haya habido ese simulacro hace 2 años fomentó o permitió que hubiera menos accidentes o que hubiera menos pérdidas humanas, sí, sí, y seguramente, insisto, ustedes talenters han escuchado muchas historias como estas, pues porque nos dedicamos al tema de RH, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que como recursos humanos siempre fomentemos hacer estas acciones. Recuerden esto que siempre tratamos de compartirles y de transmitirles, que nosotros somos un socio estratégico del negocio. Nosotros somos área staff. Esto es lo que significa que vamos a hacer cosas que nadie más en la operación va a llevar a cabo en el día a día, porque consideran que no agregan valor, porque consideran que no tienen tiempo, porque consideran que vender es más importante, porque consideran que atender al cliente es más importante. Y todo lo demás que recursos humanos siempre estamos tratando de hacer y fomentar e incluir, lo dejamos de lado y nadie nos hace caso, es una realidad, ¿no? O muchas veces cuesta mucho más trabajo lograr que sí nos hagan, sí nos presten la atención debida. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar haciendo? O sea, sí estamos haciendo un plan de protección civil dentro de nuestros negocios, dentro de nuestras empresas. Sí tenemos una brigada identificada, sí sabemos cuáles son las rutas de evacuación, y no hablo de hoy. No hablo de hoy en el sentido de, pues hoy abrimos las rutas de evacuación o la puerta de emergencia porque nos tocaba el simulacro, sino en general. O sea, sí, sí estamos concientizando a la gente, sí le reforzamos cuáles son las rutas de emergencia. Cuando entra un nuevo colaborador o un colaborador de nuevo ingreso a la empresa, sí le explicamos por dónde se tendría que mover, qué tendría que hacer. Eso muchas veces lo dejamos de lado, y creo que sí es parte de nuestra actividad, porque nadie más lo va a hacer, colegas. Nadie más lo va a hacer porque se les va a ir en el tema de ponte a resolver, ponte a facturar, ponte a vender, la chica de recepción, ponte a tomar llamadas porque la operación nos come, ¿no? Pero sí, parte de nuestro rol y dentro de nuestra actividad de inducción tendría que venir al menos las rutas generales de, oye, aquí estamos ya en el piso 5 y entonces lo que tenemos que hacer es subir porque no alcanzamos a bajar, o ya estamos en el piso 11 y ni siquiera subir porque ya no alcanzamos y entonces nos tenemos que replegar dentro de las mismas oficinas. No lo sé, o sea, cada edificio, cada oficina, cada despacho está construido de una manera distinta, y entonces nosotros como RH pues sí tendríamos que tener una idea o una noción general de qué hacer en esos casos, ¿no? Hacia dónde salir, oye, cuáles son las puertas más vulnerables, o dentro de la misma oficina, cuáles son las paredes que en realidad no son paredes porque la misma construcción o el mismo crecimiento del negocio nos llevó a poner paredes de plafón y en realidad pues son muros que no son fijos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí vamos a salvaguardar a nuestros colaboradores? Porque sí es parte de nuestra responsabilidad hacer que esto suceda. Siempre traten de generar y de tener un presupuesto para protección civil, que lo hagamos 1 o 2 veces al año. Es muy importante que también identifiquemos a las personas dentro del negocio que sí tiene este conocimiento y además que tiene el temple para hacerlo, ¿no? ¿Quiénes somos las personas a los que a lo mejor que reaccionamos un poco mejor o que sabemos controlarlos un poco más? ¿Y quiénes son las personas que de plano no podemos considerar porque la parte emocional les gana, y entonces debemos de al contrario considerarlas, enfocarnos y en esa persona saber que
él o ella se bloquea, o él o ella llora, o él o ella entra en un estado de crisis porque algo le pasó o porque simplemente así reacciona, y entonces acercarnos a él o ella y cómo ayudarlo a que, uno, no genere tráfico, dos, no entre en pánico, tres, no contagie a la gente. Entonces, sí tenemos identificadas estas cosas, sí estamos considerándolo en este momento del año en el que tendríamos que estar haciendo nuestro budget para el siguiente 2020. No dejemos de lado, por favor, pedir una partida dentro de la parte de capacitación para protección civil. Es muy importante que nosotros seamos quienes fomentemos, que tomen el curso, que vayan. Insisto, yo sé que muchas veces no lo toman en serio, que lo toman a broma, que el jefe dice, ¿a qué vas al curso si no sirve de nada? O ¿a qué vas al curso si estamos en un edificio que tiene gatos hidráulicos y no va a pasar nada? No sabemos. No sabemos y no podemos considerar que esas cosas no van a pasar, porque justo sucedió hace 2 años y fue algo súper fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos proveedores que lo hacen, muchos proveedores que lo hacen. Busquemos un muy buen proveedor. Sí garanticemos que el proveedor que nos está dando la información, tanto el curso como el tema del entrenamiento, sí sea un proveedor que cuente con certificaciones, que tenga una buena cartera de clientes, que ya tenga un buen expertise. ¿Cómo sabríamos reaccionar ante estas situaciones? Porque no nada más es la ruta de evacuación y ya, ¿no? Es qué hacer antes, o sea, cuando está sonando la alarma, durante el sismo y después del sismo. Como cuando ya llego a mi punto de reunión, tendría que tener una estrategia adecuada para contar a mi gente y saber quién, por qué me falta. Eso es muy importante. También identificar dentro de nuestras comunidades o dentro de la oficina, pues quiénes son las personas que tienen una capacidad especial o una capacidad diferente. Yo me acuerdo que en algún tiempo cuando trabajé en un corporativo teníamos una persona que no escuchaba bien, y entonces aunque activamos la alarma sísmica, que era muy fuerte, él no escuchaba. Y entonces lo que lo hacía reaccionar eran las luces de la alarma, ¿no? Y entonces tenemos que identificar y no asumir que todos, porque la alarma suena muy fuerte, para todos es perceptible, o viceversa, ¿no? O si alguien tiene muletas, o las mamás, o perdón, las mujeres que están embarazadas, o sea, como todas estas cosas, sí debemos de considerarlas, sí debemos tenerlas en el radar. Contar, muy importante contar a las personas quién nos falta y por qué nos falta, y siempre traer nuestro gafete. Yo sé que es lo más latoso del mundo para muchas personas y no les gusta, pero lamentablemente, pues eso nos va a servir en una situación de desgracia para que puedan identificar a alguien, para que puedan, espero que nunca suceda, pero para que puedan identificar algún cuerpo. Entonces, fomentemos mucho el uso de nuestros gafetes. Recuerden que estos tienen un chip y entonces podemos leerlos eventualmente. Cuidémonos mucho y sí seamos aquella área que siempre lo esté fomentando, que siempre esté lanzando recordatorios, que, insisto, capacitemos o demos una idea genérica a las personas que se incorporan al negocio de, oye, te platico que la ruta de evacuación es así, 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 el protocolo de evacuación es este y este y este, estamos en este piso y entonces a partir de este piso si evacuamos o no, subimos o no, nos replegamos. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros hasta este punto? Y si nosotros como recursos humanos somos esa persona que por alguna razón no sabemos controlar nuestra emoción, simplemente verifiquemos que se esté llevando a cabo y asignemos la labor a alguien más, ¿no? Recordemos que la parte de protección civil debe de ser a alguien que sea meramente voluntario. No debemos asignarle a alguien te toca ser brigadista, porque entonces lo vamos a hacer entrar en pánico desde el día 1, cuando para nada tiene que ser así. Tiene que ser alguien que le guste, que le interese, que tenga el temple, y también considerar que esa persona que normalmente podría ser la persona encargada o uno de los brigadistas del negocio, si ese día está pasando por una situación difícil, tuvo una mala mañana, su entorno personal por alguna situación está complicada, pues tal vez no va a reaccionar como siempre. Entonces, también que consideremos que somos seres humanos, que estamos vulnerables y que
nuestras emociones pues en ese momento nos pueden fallar un poco, pero entonces tengamos a alguien que nos pueda cubrir en este sentido, tengamos como un backup, ¿no? O qué tal que sí tenemos un muy buen brigadista, pero justo está de vacaciones, o sea, no va a haber nadie en la brigada, ¿saben? Me refiero a esta parte de tenerlo cubierto. Seamos insistentes, así como insistimos para muchas otras cosas, insistamos para el tema de sí tener un presupuesto, de sí capacitar a la gente, más cuando tenemos rotación muy alta, por ejemplo, los colegas que trabajan en call center, los colegas que hacen reclutamiento de campo o los que están en un área de cobranza que también tienen mucha rotación. Entonces busquemos hacer esta parte de concientizar, a lo mejor hacer un videíto y mandarlo y que la gente lo pueda ver y como sea un poco más sencillo. Recuerden que no tenemos que invertir gran presupuesto, pero sí somos el área responsable o el área que tiene como este vínculo, esta relación entre la operación y las cosas que son muy importantes para el negocio que nadie más va a querer hacer o va a considerar importante hacerlo. Entonces, espero que estas cosas no las dejen de lado. Insisto, hace 2 años muchas personas supieron cómo reaccionar o supieron por dónde moverse porque acababa de hacer el simulacro y medio que pusieron atención y medio que lo tomaron en serio y estaban en conciencia de lo que acababa de suceder. Si no hubiera sido el simulacro unas horas antes, creo que incluso lamentablemente hubiera habido más caos, hubiera habido más pérdidas porque la gente no sabía qué hacer. Y si bien recuerdan, el movimiento fue tan fuerte que incluso no podíamos quedarnos de pie. O sea, el movimiento era tan incontrolable que no podías estar de pie. Y entonces, pues, si no tienes ni idea por dónde salir, entras en crisis, si no tienes control de tu cuerpo, imagínate cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, pues, colegas, espero que estas cosas no las dejemos de lado, que seamos aquellos que fomentemos siempre que haya protección civil, que la gente tenga una idea genérica de cuáles son las rutas de evacuación, qué pasa, insisto, cuáles son las paredes que no son paredes, cuáles son las que se fueron construyendo porque el negocio afortunadamente creció, entonces tuvimos que montar oficinas o esto que está tan de moda de las oficinas de vidrio, bueno, pues a ver que nos tenemos que replegar al otro lado. Entonces, los invito a que no lo dejen de lado. Ahorita que estamos haciendo presupuestos para el siguiente 2020, considerémoslo, empujemos, seamos súper latosos en este sentido y que sí, nunca nadie nos lo va a agradecer como todo lo que hacemos en RH, ¿no? Pero sí somos esa área que tenemos este toque, esta sensibilidad entre, oigan, entiendo que la operación es muy importante, pero necesitamos tomar este curso, pero necesitamos tomar este taller. Y justo hoy lo que estábamos platicando me tocó en el campus, hay un señor de intendencia que es mi amiguito, es un señor ya mayor. Y el señor me decía, como muchas otras personas, que ya no necesita trabajar, que tiene una pensión, pero que él trabaja porque pues está muriendo de aburrimiento en su casa, y entonces empezó a enfermar y demás, y sus hijos ya no querían que trabajara, pero él no le importó y están trabajando, ¿no? Entonces muchas veces platicamos. Y hoy que estaba justo el tema del simulacro, yo llegué al campus y estaba platicando con él y yo, oiga, ¿ya está listo para el simulacro? Me dice, sí. Estoy muy bien, estoy súper tranquilo porque trabajé 13 años en seguridad privada. Entonces, imagínense cuántos cursos no ha tomado el señor de seguridad privada, ¿no? Y entonces, reconozcamos a esas personas, identifiquemos a esas personas que aparentemente pueden no estar tan involucrados, pero sí podrían ayudarnos. O sea, es un señor que durante 13 años tomó cursos y talleres de protección civil y que lo puede hacer de manera instintiva y que a lo mejor nadie lo considera porque hoy ya es un señor jubilado que hace la limpieza de los salones, ¿no? Pero seguramente tiene mucho más control y mucho más expertise que cualquiera de los chavitos que están yendo a clases porque pues ellos están en la fiesta y en otra cosa, ¿no? Entonces, identifiquemos quiénes son esas personas que también tienen la capacidad de reacción, que también podrían ayudarnos, que también podrían tener esta rápida de respuesta en alguna situación y tomémoslo en serio. Y él me decía algo como siempre nos capacitaban y teníamos que tomar estos cursos y me dijo cada curso que no tomábamos nos descontaban 300 pesos, entonces siempre íbamos todos porque sabíamos que nos iban a descontar y a nadie nos gusta que nos descuenten, ¿no? Entonces no hablo de medidas tan rudas, que estaría muy bien para que la gente lo tome de veras, porque además
Ustedes, colegas, saben todo lo que implica planear una capacitación, horarios, cuadrar el espacio, que el jefe te deje, que el instructor llegue, que si la presentación, que el espacio en la sala para que puedas hacer RCP, o sea, como todas esas cosas que involucran la capacitación, pero logremos sí que eso se haga. E insisto, si no se puede hacer un día, no dejemos de insistir, es algo muy importante. Qué satisfactorio sería saber que gracias a que presionamos y que se pudo dar el curso, alguien supo cómo reaccionar y evitamos que algún colaborador se lesionara o que alguien entrara en crisis porque sí sabía reaccionar. Entonces, seamos ese socio estratégico del negocio. Creo que siempre trato de compartir esta parte con ustedes, pero sí es muy importante. Agreguemos valor dentro de nuestras actividades. No dejemos que nada más nos perciban como que somos el área que recluta y que aparte recluta mal, ¿no? Sino hagamos cosas que sean interesantes y que agreguen valor al negocio y que además podamos cuidar a nuestra gente porque pues es el lugar donde mayoritariamente pasamos el día, ¿no? Entonces, pues espero que les haya funcionado, colegas, que ustedes también hayan hecho simulacro, que lo hayan llevado a cabo de forma pues seria, que lo hayan tomado con la seriedad que se requiere y que también estemos siendo empáticos con aquellas personas que lamentablemente, ya sea hace 2 años o hace 30 y algo, pues perdieron a alguien, perdieron a algún familiar, algún ser querido, alguna amistad o incluso un bien material. Hoy en el día obviamente había miles de publicaciones al respecto y leí un post que era como un tipo de infografía que me movió muchísimo y decía como el sismo fue hace 2 años para ti que vives en la ciudad, ¿no? Y ponían una historia como de un señor que estaba en una comunidad, la verdad es que no recuerdo el nombre, y decía que por entrar a salvar a su vecina y a no sé quién, o sea que había salvado a 5 o 6 personas y que habían recibido apoyo, pero que la persona había perdido pues su casa y su negocio y el único apoyo que habían recibido era una casa de campaña y que hace 2 años vivían en una casa de campaña porque la persona había perdido su casa y su negocio. Entonces, wow, me pareció súper fuerte, ¿no? O sea, nosotros afortunadamente pues seguimos haciendo nuestras vidas y seguimos yendo a comer a restaurantes caros y seguimos comprándonos ropa y seguimos adornando nuestra casa, ¿no? Y pues esta infografía que ponían era real, ¿no? De alguien que en alguna de las comunidades pues ya no llegó el apoyo o ya no se continuó el apoyo o aquí en el DF, por ejemplo, las personas de los multifamilias de Tlalpan todavía están en un proceso de reconstrucción. Entonces, pues seamos empáticos en que alguien pudo haber perdido a un ser querido o algo material, que también es pues algo muy representativo. Entonces, no seamos insensibles, no nos riamos, no nos burlemos, no parezca que es un simulacro como otras veces, porque en realidad no es así. Sí algo sucedió muy fuerte que no podemos dejar de lado e insisto, sí tenemos que fomentar que se sigan haciendo las capacitaciones, que la gente sepa cómo reaccionar y que nosotros en la mayor medida generemos que nuestra comunidad o los lugares donde trabajemos lo tomen de conciencia y seamos ese diferenciador para que evitemos alguna desgracia menor, porque al final pues no es algo que podamos pues evitar, ¿no? O sea, la fuerza de la naturaleza pues no está en manos de nadie, pero sí podemos minimizar el impacto y sí podemos contribuir a que la gente esté un poco mejor preparada y que lo reciba un poco mejor. Entonces, colegas, pues espero que les haya ido muy bien en su simulacro, que sí consideren en su budget del 2020 pedir presupuesto para capacitación y protección civil, que pongan chalecos, que tengan altavoces, que tengan un botiquín móvil. Please, ese botiquín pegado ahí de caja, pues no sirve de nada porque si está temblando ni modo que lo arranques, ¿no? Entonces recuerden que el botiquín debe ser una maleta, una mochila que puedas mover, ¿no? Como un backpack. Entonces, pues espero que estas cosas les hayan funcionado,
que lo tengan en cuenta, por ahí platíquenos cómo les fue y nos vemos la siguiente semana, Talenters, y cuéntenme si en algún momento no les importaría que hagamos una transmisión desde el coche. Si no se ofenderían, pues entonces con todo gusto lo consideramos para cuando nos gane el tráfico y vengamos en medio del camino, pues podamos hacerlo y sigamos en contacto con ustedes. Recuerden que soy Gabriela Martínez de Baj Consultores. Me encanta saludarlos, me encanta estar de vuelta con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien, Talenters. Gracias, bye.